capítulo 11. Vamos a leer, para entender el contexto, vamos a leer del versículo 30, capítulo 11, versículo 30, al capítulo 11, versículo 28. Hebreos 11, 13 al 28. Dice, les invito, conforme lo vayan encontrando, a ponerse de pie. Vamos a leerlo alternadamente. Yo empiezo en el 13 y nos juntamos, ustedes el 14, y nos juntamos todos en el versículo 28. Dice así la palabra de Dios: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que has concedido a cada uno de mis hermanos, hermanas aquí presentes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre, para con nosotros. Y gracias, Señor, por tenernos aquí congregados en tu nombre. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que pongas en nosotros fe, que, Señor, nos aumentes la fe, que nos ayudes en nuestra incredulidad y que podamos, Señor, gozarnos de ser hombres y mujeres de fe, que esta iglesia pueda crecer en fe, aunque eso signifique pruebas, aunque eso signifique retos y dificultades, que cada uno de nosotros podamos crecer en este año en fe y así en adelante el resto de nuestras vidas, hasta que tú nos llames a tu presencia o vengas por nosotros. Que esta iglesia se caracterice por ser una iglesia de fe, una iglesia que cree no solamente que existes, sino que también premias a los que te buscan. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Señor, tu bendición. Los que no están aquí por causa de enfermedad o porque tienen alguno de sus familiares enfermos, que tú, Señor, les sostengas, les animes. Igual a los que están ahorita trabajando, que les ha tocado trabajar en este día, Señor, que tú les animes y, Señor, que puedan gozarse también más adelante de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recientemente leía en un libro que una persona llamada debe estar preparada para sufrir, porque es necesario que los llamados sufran, porque tienen que estar capacitados para guiar a otros en medio del sufrimiento. Y eso también es aplicable a padres, a madres, abuelos, abuelas, a futuros padres y a futuros abuelos.
La fe verdadera, en realidad, como hemos estado viendo desde Hebreos 11 hasta este momento, no es un sentimiento bonito, no es un sentimiento de todo va a salir bien. Más bien, la fe verdadera es una confianza plena en Dios. Y en este caso, como vamos a ver hoy, aunque nos pida lo que más amamos. Nosotros, dice en Hebreos 10, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Cuál clase de fe? ¿A qué se refiere esa clase de fe que caracteriza a nosotros los creyentes? No es una fe ciega, sino es una fe que se afirma en las promesas de Dios y obedece a la palabra de Dios e impacta la vida de otros. Esa es la fe que caracteriza a un verdadero creyente. En primer lugar, vemos en versículos 17 al 19, la verdadera fe obedece con certeza. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. En primer lugar, en este pasaje que ya hemos visto, vimos en versículo 8, empezó a tratar la fe de Abraham. Luego vino un paréntesis para hacer algunas declaraciones especiales acerca de la fe y retoma la vida de Abraham como el padre de la fe, como alguien que va a dejar marcado no solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros en cuanto a la fe. La fe de Abraham fue probada. Dice aquí que no fue una prueba de segundos. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado. Y empieza a tomar la historia de cuando le pide Dios a Abraham que le ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac. Fue una prueba especial que comenzó en el momento en que Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo Isaac, ve al monte de Moriah y ahí sacrifícamelo. Ahí empezó la prueba. Moriah y el lugar donde estaba Abraham no estaban cerca, no hagan de cuenta que se levanta y ese mismo día llegó. No, fue un par de días que estuvo caminando. Y la prueba termina cuando aparece el carnero entre las ramitas. Ahí termina la prueba. Así que fue una prueba larga cuando Dios le pide a su hijo y termina cuando aparece un carnero para sustituir a su hijo, y desde el momento en que le pide a su hijo hasta el momento en que aparece el carnero, lo único que sabe Abraham es que Dios quiere a mi hijo, Dios quiere que lo sacrifique. Es lo único que sabe Abraham. Su fe fue probada. Si Isaac hubiera muerto de manera natural, hubiera sido doloroso. Si Isaac hubiera muerto en un accidente repentinamente, hubiera sido muy doloroso para Abraham. Pero Dios le pide a Abraham que sea él el que lo mate. ¿Notan la diferencia? No nada más, se te muere Isaac de repente y de repente viene la prueba, el golpe de la muerte de Isaac porque pues le dio una enfermedad de aquella época y se le muere, o porque iba caminando, corriendo bien feliz, el niño que daba risa en cierta manera y pum, se cae, se parte la cabeza y se mata. Para Abraham hubiera sido un shock tremendo y hubiera tenido que aprender a confiar en Dios en ese momento. Pero no, la prueba consistía en agarrar a su hijo, llevarlo al monte, degollarlo él mismo, ponerlo en la leña y prenderle fuego. Eso consistía la prueba. La fe de Abraham fue probada, pero no era una fe ciega. Dice ahí, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito.
He oído varias veces que algunos predicadores dicen, y yo me imagino a Abraham, Señor, ¿por qué yo? Señor, aquí, Señor, allá, y estar en una crisis tremenda para ver si lo ofrecía o no lo ofrecía. Eso quizás sale de que otros personajes de la Biblia sí tienen una crisis de fe. Pasan algunas cosas y Jeremías tiene una crisis de fe, Moisés tiene una crisis de fe, David tiene una crisis de fe, Pedro, Pablo, todos ellos tienen crisis de fe. Pero la Biblia no nos dice que Abraham tuviera una crisis de fe. Cuando vamos a la historia de allá en Génesis, no hay ninguna mención de que Abraham se haya levantado y que haya empezado a luchar con Dios. No quiero, si quiero, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? No hay una referencia a esto. La única referencia que hay es que Abraham se levanta de mañana, arregla el asno, pone la leña y le dice a Isaac, vámonos. Y van en silencio. No quiere decir que necesariamente no tuviera una lucha, pero la Biblia no dice que hubiera una lucha. Porque la fe de Abraham no era una fe ciega. La fe de Abraham estaba basada en las promesas de Dios. Dios le había prometido un hijo a Abraham. Y Dios le había prometido que ese hijo sería Isaac. Y Dios le había prometido que Isaac iba a ser el padre del resto de la descendencia. Así que Abraham agarra, pone la leña en el burrito, levanta a Isaac y se lo lleva con la confianza de que Dios prometió algo y no va a traicionar sus promesas. Con esa confianza. Con esa confianza fue capaz de dar a su hijo, dice, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. No lo retuvo, no lo agarró, no dijo, yo lo quiero tener, es mío. Era una promesa de Dios, pero Abraham llegó y Dios le dijo, dámelo. ¿Y qué hizo Abraham? Tómalo. Así de simple. Dice su unigénito. Es cierto, tenía a Ismael, pero este era el niño de la promesa. Y Dios se lo pidió y Abraham se lo dio. Era capaz de entregar al único hijo que tenía, porque Abraham tenía la conciencia, si Isaac moría y Dios no hacía nada, Dios dejaría de ser Dios. Así que él podía agarrar el burrito, poner la leña, llevar al niño, degollarlo allá, cortarlo en pedacitos, ponerlo en fuego. Dios va a hacer algo porque él prometió algo. Y él no va a dejar de cumplir lo que él prometió. Esa es la fe de Abraham. Por la fe dice aquí, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué era lo que iba pensando Abraham mientras iba camino hacia el monte Moriah? No iba pensando, Dios va a dar un sustituto allá. No, él iba pensando, Dios me pidió a mi hijo, yo se lo voy a dar, mi hijo se va a morir allá, pero Dios me lo va a resucitar. Eso era lo que iba pensando. Todo el tiempo iba pensando continuamente, Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. A las alturas en que Abraham vivió, ya habían visto o ya sabían de alguien que se fue al cielo sin morir, Enoc. Ya habían visto cómo una tormenta grande había arrasado con toda la humanidad, menos con 8 personas. Pero algo que nunca habían visto era alguien resucitar. Nadie. Nuestro Señor Jesucristo y todos los que resucitan en el Antiguo Testamento son posteriores a Abraham. Él no sabía que hubiera habido alguien antes que él que hubiera resucitado de los muertos. No había ninguna referencia, pero Abraham creía, Dios me dijo que Isaac va a ser el hijo de la promesa,
y me lo está pidiendo y se lo doy porque sé que aunque muera, Dios me lo va a resucitar porque es el niño de la promesa. No hay otro niño de la promesa. Ismael no es el niño de la promesa. Yo ya no puedo tener más hijos. Mi esposa ya no puede tener más hijos. Y Dios me prometió que Isaac es el niño de la promesa. Así que lo puedo entregar con la confianza de que Dios me lo va a resucitar. Por eso les digo, ni en el Antiguo Testamento ni en Hebreos se nos muestra que Abraham tuviera esa crisis de fe que a veces nos imaginamos y nos gusta imaginar. Nos gusta imaginar porque pues otros personajes de la Biblia han tenido crisis de fe, porque nosotros mismos tenemos crisis de fe. Pero el padre de la fe no. Fue confiando. Es todo lo que la Biblia nos dice. Que se levantó muy de mañana, enalbardó el asno, puso la maderita y se llevó a Isaac. Y punto. Le estaba entregando Abraham a Dios lo que más amaba. Esa es la fe de Abraham. Abraham pudo haber dicho, pues me lo prometiste y no te lo doy. Pero no fue así. Dice, pensando en que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, nada más en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Se acuerdan que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, tiene que creer ¿qué cosa? Que Dios existe, que Dios es. Y que es galardonador de los que le buscan. Eso fue lo que iba llevando a Abraham en fe. Él sabía, yo creo que Dios es poderoso para resucitar de los muertos a mi niño. Y su fe fue recompensada. Abraham recibió a Isaac de regreso. Si Dios no hubiera detenido a Isaac, Isaac hubiera muerto. Isaac hubiera sido degollado, hubiera sido cortado en pedazos, hubiera sido puesto en la leña, hubiera sido consumido por el fuego. No había otra alternativa para Isaac. Dios le dijo, quiero a tu hijo. Así que cuando apareció el carnerito ahí enzarzado entre las ramas, Isaac volvió a la vida. Y así lo recibió Abraham. Dios le pidió a Abraham lo que más amaba. Y Abraham no dudó ni un minuto y se lo dio. Y Dios se lo regresó con más valor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pregúntese usted, si Dios le pidiera lo que más ama, ¿obedecería y se lo entregaría? No es fácil, pero la fe bíblica no es una fe ciega, es una fe que se basa en las promesas de Dios, en la confianza en las promesas de Dios. Muchas veces el problema de por qué no le entregamos lo que más amamos es porque no creemos en las promesas de Dios. O porque ni siquiera las conocemos, porque casi nunca leemos Biblia. Ahí están las promesas de Dios, pero al desconocerlas, nos cuesta trabajo. Si Dios le pidiera a usted lo que más ama, ¿le obedecería y lo entregaría? Porque además de esto, la fe bíblica es una fe total. No es una fe parcial. Por eso a veces lo que Dios hace es pedirnos esas cosas que más amamos en cachitos, porque Dios quiere el todo. Es una fe que es capaz de soltarlo todo, no por otra cosa, sino con la seguridad de que Dios va a cumplir todas sus promesas. ¿Por qué podemos ser capaces de soltarle todo? Nuestro dinero, nuestra salud, nuestras finanzas, inclusive nuestra compañía. ¿Por qué podemos soltarle todo?
porque confiamos en que lo que Dios promete lo cumple. Él deja de ser Dios si no cumple lo que promete. Y cuando Dios nos pide, dame esto o dame aquello, se lo podemos dar sin crisis, como Abraham, porque tenemos un Dios que es fiel. ¿Lo creemos? Si Dios nos pidiera lo que más queremos, ¿obedeceríamos? Porque la fe bíblica no es una fe ciega, se basa en las promesas de Dios. Es una fe total. Y además es una fe que sí es recompensada. Quien suelta todo, recibe más de lo que soltó. Quien suelta lo que no puede retener, recibe la seguridad de que Dios se va a hacer cargo de usted. Esa es la fe de Abraham. Esa es la clase de fe que espera de todos aquellos que hemos creído en Cristo y que decimos que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. ¿Cree que Dios existe? Yo creo que sí. ¿Cree que es galardonador de los que le buscan? Creo que deberían de dar ese siguiente paso. ¿Y cómo lo pueden demostrar? Estar dispuestos a dar lo que más aman cuando Dios se lo pida. Pero noten esto. La fe de Abraham se heredó. Dice en este mismo pasaje, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. La fe de Abraham, esa fe que era capaz de entregarlo todo, confiando en las promesas de Dios, impactó a la siguiente generación, Isaac, el hijo de Abraham. Por la fe Isaac siguió el ejemplo de Abraham. Isaac aprendió a confiar en Dios. Debió haber visto a su padre tranquilo. Imagínense si su padre hubiera entrado en crisis todo el camino. Y el hijo Isaac lo está observando. ¿Y ahora qué? Está chille, está gritando, está haciendo esto, está haciendo aquello. Isaac venía viendo a su papá. Lo vio armar el burrito, las leñas. Lo vio tomar el fuego. Lo vio despedirse de los siervos que iban con ellos. Lo vio llegar hasta arriba sin titubear. Isaac fue impactado por la fe de su papá. Pudo tener Isaac la seguridad de que Dios cumpliría sus promesas, por lo cual pudo bendecir a sus hijos acerca de cosas que iban a suceder. Isaac aprendió de su papá, Dios es fiel y cumple sus promesas. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Y ahora, en base a esa fe, bendijo a sus hijos. La más grande herencia que un padre le puede dar a su hijo es la fe. No el dinero, se acaba. No una casa, se destruye. La fe. Los que no tenemos hijos, tenemos que empezar a construir nuestras vidas en fe, porque esa es la mejor herencia que vamos a poder dar. Una fe que nos ha impactado a nosotros y que puede impactar a la siguiente generación. Y no solo eso, noten el siguiente. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe de Abraham, esa fe de confiar en Dios, de entregarlo todo porque confiaba en las promesas de Dios, impactó al hijo e impacta al nieto. Jacob es nieto de Abraham.
Aquí ya hay gente que ya son abuelos. La mejor herencia de un abuelo a los nietos es la fe. Es que vean los nietos en su abuelito o en su abuelita una fe inquebrantable, una fe que resiste, una fe que entrega todo cuando Dios se lo pide. Y no lo van a olvidar. Isaac no olvidó la fe de su papá. Jacob no olvidó la fe de su abuelo. Una fe especial. Una fe que cambia todo. No fue Ismael el heredero, aunque fue primero, fue Isaac. No fue Esaú el heredero, aunque fue Jacob. Y él se para y no bendice a Rubén, bendice a los hijos de José. Por la fe, dice, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. La fe, Jacob, hay que recordar, fue un estuche de monerías. No fue un hombre perfecto. Hizo cosas que uno diría, este hombre de fe, ¿cómo puede ser puesto en la lista de los héroes de la fe? Pero en medio de todas sus desventuras, en medio de todos sus errores, piensen en este viejito, 130 años más o menos. Se levanta, bendice a Efraín, bendice a Manasés, agarra su bastón, se inclina y se arrodilla y muere en fe. La fe de Abraham impactó al hijo e impactó al nieto. Y dice, con esto terminamos en el 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Impactó al hijo, impactó al nieto, ¿y a quién más? E impactó al bisnieto. José era bisnieto de Abraham. Piensen en cuántas generaciones pueden ser impactadas por la fe de nosotros. Esta prueba para Abraham no nada más era para que Abraham creciera. Es bonito que Abraham creciera, pero Dios probó a Abraham para que Abraham creciera, para que impactara a 3 generaciones. Hijo, nieto y bisnieto. A veces nos hundimos en nuestras propias pruebas, pensando, es que yo no puedo. Y se nos olvida que atrás de nosotros hay gente que nos mira. A veces hasta arriba de nosotros hay gente que también nos mira. Un papá, una mamá, a nuestro nivel, un hermano, una hermana, o las siguientes generaciones. La fe de Abraham fue probada y su victoria sirvió de ejemplo hasta para un bisnieto. José aprendió a confiar en Dios y vaya que de los dos, de Isaac y de Jacob, el que se lleva el premio de estar en el Salón de la Fama de la Fe sería José. José le fue, sufrió muchísimo. Pero ya notaron que de José nada más menciona una cosa que casi se pasa desapercibida. No dice, por la fe José, cuando los hermanos lo estaban atrapando, José esto o aquello. O por la fe José, cuando los hermanos lo estaban vendiendo a los madianitas, esto y aquello. O José cuando estaba ahí con Potifar, esto o aquello. O José cuando estaba en la cárcel, aquí y allá. O José cuando volvió a ver a sus hermanos, esto y aquello. No dice eso. Dice, por la fe José, al morir. Está cerrando la vida de José. José tuvo una vida de fe
y al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel. José murió pensando, Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob una tierra. Y esa tierra, aunque nos tardemos 400 años en regresar, vamos a regresar. Así que, hermanos, no me dejen aquí. Prométanme solemnemente que cuando Dios empiece a cumplir sus promesas, ustedes van a agarrar mis restos y me van a llevar a donde están mis antepasados. No es una cuestión de superstición, no es una cuestión simplemente de una herencia nacional, es una cuestión de fe. Las pruebas que pasamos no solo están pensadas en fortalecer nuestra fe, están pensadas en fortalecer la fe de los que le rodean. Hermano, hermana que tiene nietos, las pruebas que sufre ahora no nada más están pensadas en que su fe crezca, también están pensadas en que usted refleje tal fe que su nieto lo vea y diga, yo quiero seguir la fe de mi abuelo o yo quiero seguir la fe de mi abuela. Papá, mamá, las pruebas que usted pasa no están diseñadas nada más para que usted crezca espiritualmente, están diseñadas para que el hijo diga, yo quiero seguir la fe de mi papá, yo quiero seguir la fe de mi mamá. ¿Qué le va a heredar a los hijos, a los nietos o incluso a los bisnietos? ¿Qué testimonio está dando a quienes le rodean? Los que están a su lado, los que dependen de usted, sus amigos, también sus hermanos. ¿Qué testimonio está dando? ¿Su fe es imitable? Podemos dejarle a las generaciones que vienen casas, dinero, ropa, libros, pero el tesoro más grande que podemos dejar es una fe inquebrantable en las promesas de Dios. Es una fe capaz de obedecer a Dios, aunque nos pidiera lo que más amamos. Una fe que impacta es una fe que es capaz de entregarle todo al Señor. Una fe que impacta solo es capaz de entregarle todo al Señor cuando cree verdaderamente que Dios existe. Una fe que impacta solamente es capaz de entregarle todo al Señor cuando cree que Dios existe y da el paso de fe, porque cree que Dios premia a los que le buscan. ¿Es esa fe la suya? ¿Necesita que Dios le ayude en su incredulidad? Necesita pedirle a Dios, Señor, auméntame la fe, ayúdame en mi incredulidad. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Creemos en tu existencia, pero a veces se nos olvida que tú premias a los que te buscan. Se nos olvida que tú has dado promesas y que tú no vas a dejar de cumplirlas. Nos cuesta trabajo creer que tú eres fiel. Y aunque no por eso has dejado de ser fiel, nos cuesta trabajo. Y cuando nos pides lo que más amamos, cuando nos pides lo que más quisiéramos tener, entramos en crisis por incrédulos. Señor, perdónanos. Y así en actitud de oración. ¿Quién diría, Dios tocó mi corazón? Dios tocó mi corazón. Necesito esa fe. Necesito esa fe que cree en las promesas de Dios y le entrega todo. El altar está abierto. Mientras nuestra hermana toca el piano,
El altar queda abierto. Es un buen momento para decir, Señor, auméntame la fe. Flaqueo, me derrumbo, pero hoy me has dado la oportunidad de volver a mirar a ti y decir, Señor, ayúdame en mi incredulidad, auméntame la fe. El altar está abierto. Les invito a tomar unos momentos o ahí en su lugar, de rodillas. Señor y Dios, te damos gracias. Abraham no tuvo a Cristo porque Cristo todavía no venía, pero miraba hacia adelante y creía que vendría el Mesías. Y aunque no lo había visto venir, tuvo esa fe inquebrantable en tus promesas. Nosotros ya tenemos a Cristo, ya ha venido, ya ha muerto, ya ha sido sepultado, ya ha resucitado, ya ha ascendido, ya lo tenemos. Nuestra fe puede ser más sólida que la que Abraham tenía, porque nuestra fe se basa en un hecho que ya aconteció, en un Mesías que ya vino y que viene otra vez. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestro tiempo de incredulidad. Bendice, Señor, el resultado de esta predicación y que podamos gozarnos, Señor, de compartir nuestras peticiones. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.